Pero resulta que la interpretación es una parte del discurso de los cambios en el derecho. Es solo una parte del discurso de los cambios en el derecho. Por esto, por lo menos desde el punto de vista jurídico, no sociológico, sino desde el punto de vista jurídico, han dicho lo siguiente. Este es el ordenamiento jurídico, este cuadrito. Si este cuadrito que tengo aquí es el ordenamiento jurídico, él, dentro de sus formas de estudiarlo, tiene una faceta que es la faceta del cambio. Y entonces nos dice, mire, una de las formas de cambiar el ordenamiento jurídico es a partir de la interpretación, porque usted puede estar aquí en una posición A y unos años más adelante por interpretación pasar a la posición B. Desde la interpretación, o sea, la interpretación jurídicamente es una disciplina que única y exclusivamente se puede mover, ya pensando en los límites, dentro de este discurso hasta donde están las líneas verdes, incluso al límite. Ahí, cuando existan cambios en el derecho que se hacen por interpretación, solo única y exclusivamente se pueden dar dentro de este marco jurídico. Porque si vamos a hacer otro tipo de cambios que por interpretación no se pueden hacer, como aquí cuando les dije que esta línea roja, por más de que la estire, no da, existe otro mecanismo de cambio en el derecho. ¿Cuál será? La reforma constitucional. ¿En qué consiste? Que hay una realidad que ya no es ni A ni B, sino que es C, y entonces debo hacer reforma para coger. Y dentro de lo que significa el sistema de reforma de las normas y el sistema de interpretación existe un híbrido, que era el que tú colocabas el día que hablabas en tu tesis. Hay un híbrido, y también lo decías tú el otro día en un argumento, las mutaciones. Dentro del sistema de interpretación y el sistema de reforma hay un híbrido que se denomina las mutaciones. Y entonces dice uno, ¿pero qué es eso? Y luego pongo el ejemplo aquí en este modelo. Las mutaciones son un híbrido, o sea, son también una forma de los cambios en el derecho, pero es una reforma encubierta en interpretación. Es una reforma con ropaje de interpretación. O sea, es la justificación del por qué por interpretación se puede romper la línea verde. En otras palabras, es una institución incluso clásica que se empieza a construir se solidifica muchísimo en la Constitución alemana de 1873 en adelante, con la Escuela Alemana del Derecho Público, y consiste en hacer reformas informales, mejor dicho. Oye, aquí ya me toca bajar un poco de la teoría y ir a la técnica, y con eso borro aquí algo con lo que debí empezar, y luego voy al ejemplo. ¿Qué es una cosa? Pues se supone que no, pero parece que sí. A ver, la interpretación se mueve dentro de unos límites porque es una disciplina jurídica, y al ser una disciplina jurídica la interpretación se mueve dentro de los límites. Luego ustedes podrán discutir todo lo que quiera qué significan las líneas verdes. Mejor dicho, podemos discutir entre un naturalista o un positivista qué es sistema jurídico, ¿cierto? Eso es otra cosa. Pero lo que sí es seguro es que para todos la interpretación se mueve dentro del sistema jurídico. Bien, o sea, dentro de estos límites que le da el derecho. Luego debatiremos qué es derecho, que es terrible, pero suponiendo que la línea verde es eso, la interpretación se mueve por ahí. Hacer un ejercicio por fuera de ese marco ya no es interpretación. Es otra cosa. Por lo menos no jurídica. Por lo menos no jurídica, exactamente, es otra cosa. Las mutaciones es una forma de justificar cambios que se dan por fuera de la línea verde por interpretación. ¿Por qué? Porque resulta que los cambios que se dan por fuera de la línea verde, es decir, cuando estamos en tema de reforma del sistema, cuando estamos, por ejemplo, en temas de reforma de la Constitución, pongamos ese ejemplo, en los temas de reforma de la Constitución, las constituciones solo única y exclusivamente se pueden reformar por los mecanismos autorizados por la propia Constitución. Ahí que coloqué principio de rigidez constitucional. El principio de rigidez constitucional, ¿qué dice? La única manera de reformarme a mí misma es utilizando los mecanismos de reforma que yo traigo, no los que usted quiera. ¿Ustedes se acuerdan que la Constitución del 86 traía, ya son las 4, no? Listo, ya casi para ir a tomar el café. Los mecanismos de reforma de la Constitución, por ejemplo,
En la Constitución de 1886 era uno. ¿Cuál era? Solo por acto legislativo se puede reformar la Constitución. La de 1991, ¿qué hizo? Le adicionó dos. Entonces dejó por acto legislativo, por asamblea constituyente y por referéndum. Amplió a tres. Antes era uno, ahora son tres, pero lo que es seguro es que cuando se quiere hacer un mecanismo de reforma, solo por los mecanismos de reforma que trae la norma constitucional. Bien. Las mutaciones constitucionales, ¿qué son? Otro mecanismo de reforma diferente a los establecidos dentro de la Constitución misma. ¿Cuál es? Que por interpretación un juez puede reformarme las normas de la Constitución, pero no por los mecanismos de, en Colombia, Asamblea Constituyente, referendo y acto legislativo, que es el pueblo que se ha guardado el espacio para hacer los cambios, porque ahí está el pueblo representado, ya sea por acto legislativo, mediante el Parlamento, ya sea referendo donde participa o Asamblea Constituyente también participa. Sino que aquí es el juez o el intérprete, en este caso es el juez que es el que tiene el poder, hace reformas por interpretación. Entonces ese sería el híbrido. Y eso es sumamente polémico. Les cuento algo, la mayoría de lo que les decíamos el otro día, la mayoría de doctrinantes dice que ese tipo de interpretaciones son correctas, que son interpretaciones mutativas. Tiene que ver. Pero son interpretaciones constitucionales. Son interpretaciones, normalmente el discurso llega aquí a nivel constitucional porque en el tema de la ley no pasa nada, se deroga. ¿Se acuerdan ustedes? Por los metacriterios que, bueno, o la derogación expresa. Pero aquí en temas constitucionales es más complicado. Y aquí las mutaciones. ¿Han habido casos de estados que han hecho esta mutación? Claro, en Colombia hemos hecho como 15. Bueno, de hecho, si quieres te digo algo para que sea el origen de la Constitución de 1991 es por una mutación. Porque resulta que la Constitución de 1886 decía lo siguiente, mira. Claro que ese ejemplo lo iba a poner luego cuando llegáramos al positivismo, pero allá lo retomamos. La Constitución de 1886, con una reforma que tuvo, decía solo por acto legislativo. Y el gobierno, ¿se acuerdan ustedes cómo ustedes no habían nacido? Solo los viejitos como yo nos acordamos de la séptima papeleta en 1991. Ustedes ya no habían nacido, pero bueno, en el 91. ¿Sí han nacido? Ya tenían la cédula. El presidente convoca a la Asamblea Constituyente, pero le dicen, pero es que no se puede porque es que solo se puede por acto legislativo, no por Asamblea Constituyente. Y entonces llega la Corte Suprema de Justicia y por una interpretación dice, no importa. Aunque la norma dice que es solo por acto legislativo, también se puede por Asamblea Constituyente porque el querer del pueblo es el que ordena lo que sea. Entonces se hizo porque es una mutación, porque si la norma dice, a ver, cuando yo les digo a ustedes, solo por acto legislativo, ¿eso será una norma abierta o una norma cerrada? ¿Qué tocaba hacer? Subsunción, o sea, usted coge los hechos, dice, la gente quiere una séptima papeleta para hacer una constituyente, y la pasa por el tipo normativo del silogismo, y a usted le da que está prohibido hacer asambleas constituyentes para reformar la Constitución. La única manera de hacer una asamblea constituyente para reformar la Constitución significa que usted cambie el tipo normativo, que usted le haga una reforma previa. Si usted le hace una reforma previa a la norma, donde mete, por ejemplo, los tres sistemas que hoy tenemos, pues usted coge y dice Asamblea Constituyente y dice, está permitido, pasa. La Corte Suprema lo que dijo fue, por interpretación, que existe otro mecanismo de reforma que es la Asamblea Constituyente, y se convocó a la Asamblea Constituyente. Nadie dijo nada. O sea, todo el mundo dijo que era perfecto. Apelando a este método. Que era correcto. Al método de la mutación, pero es que este modelo no permite mutaciones en ese sentido. Porque mira que lo que hizo la Corte fue ir aquí a N4. Fue a la 4. Y no esa era la realidad social. ¿Se acuerdan que todo el mundo votó? Todo el mundo votó en Colombia diciendo que sí quería una asamblea constituyente y la gente marchaba, los estudiantes marchaban, pero el programa normativo no le permitía llegar acá. Y en lugar de hacer una reforma del programa normativo, porque no había voluntad política para hacer la reforma del programa normativo, el juez vino y interpretó y dijo que esta posición 4 también era una N, que era la Asamblea Constituyente.
Y entonces, ¿qué hizo? Una reforma informal del artículo 218 de la Constitución del 86 por vía de ese híbrido, que no es ni que es interpretación y reforma. Es un poder que tiene el juez de hacer reformas por interpretación. Y entonces digamos que la mayoría de los doctrinantes que yo he echado un vistazo sobre eso, dicen que bien. Y alemanes, pues siempre ha ocurrido. Hay españoles que lo defienden a ultranza. Pero puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. Yo me ponía a pensar en un caso. Para nuestros compañeros extranjeros, nosotros tuvimos acá un presidente que antes, aunque le siguen diciendo presidente y es expresidente, el otro día, cada vez que sale por el radio hablando, los mismos periodistas se equivocan y le dicen presidente, perdón, senador electo, porque digamos que la forma como habla y la forma como es que es presidente. Bueno, él estuvo, la Constitución decía, bueno, lo voy a hacer sencillo, no con palabras, la Constitución nuestra decía que solo por un periodo puede ser presidente. Se hizo una reforma de la Constitución para que ese presidente pudiera estar una segunda vez. Y entonces se entendía en la norma que por 2 periodos. Y resulta que todo el mundo en Colombia lo amaba o lo ama, no sabemos, ahora en las elecciones veremos, yo creo que lo amaba. Yo creo que lo amaba, ¿por qué? Porque además cuando hacían encuestas tenía una popularidad del 114%. En cuestiones sociológicas, que era imposible entenderlo. Era imposible entenderlo, pero tenía... Entonces yo, un día en un programa de radio alguien decía, claro, en este momento, si ese presidente tiene una popularidad del 114%, la población colombiana no es de 45 millones, sino de 48. ¿Y dónde están los otros 3 millones? Y otro llegó y dijo, pero ojo que quien ha tenido esos índices de popularidad han sido los dictadores, y ponía todos los ejemplos, ¿cierto? Ellos son los que han tenido esos índices, ¿no? Bueno, de ahí me calenté un poco, ustedes entenderán. Pero lo que les quería decir es que decía por 2 periodos, después de la reforma, ¿no? Y como el índice de popularidad era tan amplio, querían un tercer periodo. ¿Bien? Un tercero por lo menos, aunque deberían ser 6. No, el 4 era la opción 4. Ya no cabía. ¿Qué tocaba volver a hacer? A reformar otra vez el programa normativo, hacer una nueva reforma. Pero ahí sí ya que era muy difícil por lo que tú dices de la sustitución de la Constitución. Bien, la pregunta es por qué ese presidente intentó un referendo un referendo para cambiar esta norma, cuando él hubiera podido ir donde un juez a que hiciera una mutación constitucional. O sea que por interpretación hubiera llegado aquí a la número 4 y le hubiera dicho, mire, lo que estoy diciendo es teórico porque en la práctica obviamente quedaba terrible. Pero un juez teóricamente hubiera podido decir lo mismo. Si el juez de 1990 nos dijo que solo significan varios, cuando decía solo por acto legislativo, él dijo no, solo significa que también se puede por asamblea constituyente, pues ¿por qué un juez no nos puede llegar a decir que en Colombia 2 significa 3? Que una cosa son las matemáticas, que significan 1 más 1 es 2, pero que en derecho 2 se puede entender 3, porque podría llegar a decir que aunque lleva 2, un tercero es la extensión del segundo. No, el primero no es elección. Y ya. O la norma. Pero- Sí, lo que se hubiera cambiado ahí no sería la norma, digamos, no estaría limitando ya la reforma constitucional, sino cambiando el presidente de la Corte, que fue la que incluso la vez pasada, que dijo sí, pero por una sola vez. Exactamente. Porque si no, luego se altera todo el sistema de equilibrio de poderes, etc. Sí. Solamente cambiando esa, que eso no está escrito en ningún lado, sino la norma sentencia de la Corte, ya yo hubiera podido 4 años más tarde decir, listo, sí, pasa el referendo, porque eso que dijo la Corte hace 4 años no tiene sustento constitucional. Sí, y tienes Sí, toda la hubiera razón. querido, pues. Pero lo que yo voy es que si yo hubiera sido, o sea, si se hubiera podido hacer eso, yo no me voy a desgastar montando un referendo para que venga una sentencia de la Corte. Yo mediante una tutela trato de que algún juez de mis amigos que he nombrado me diga que va a ser una mutación constitucional respetada por todo el mundo, donde nos diga que ese periodo es una extensión, es un híbrido, es un 2.3, que no es 3. Y dice, pero usted cómo puede hacer una cosa de esa? Y digo, ¿y usted qué va a decir? Si eso lo hemos hecho toda la vida. ¿O cómo creen que tenemos la Constitución del 91 acá? No se les olvide. Entonces digamos que es cierto que desde el punto de vista de la dinámica, de la interpretación, de ir haciendo ejercicios, las mutaciones serían buenísimas, pero también tiene otra mirada, ¿cierto? Dirán ustedes, pero siempre partiendo de la mala fe.
Yo digo, pero de todas formas, O sea, Yo pero creo que nunca sí. digamos en ese caso que usted nos